Estamos al aire. Ahora apago el micrófono. Esperamos unos minutos para que pueda entrar ahí está entrando Dale, el genial. público. Yendo al Mises de mañana, el tema del cambio me pareció fantástico, porque yo justamente no participaba por el mismo viaje. Yo también estoy yendo a un Liberty Fan en Guatemala. Ah, que eso es lo más lindo que te puede pasar. Mira, me ha pasado un hecho bastante raro. Es que tengo en un mes, ya tuve uno, que fue acá en Buenos Aires, ahora tengo este y tengo uno más a fin de mes. Tres en un mes. Nunca me pasó eso. Qué bueno, yo tengo uno, pero que va a ser, Soy adicto. Yo soy adicto. O sea, sí. me invitan, No, ¿qué yo más por hecho? cuando me invitan voy seguro, pero me tocó uno que es por internet, que ya no es lo mismo. No, me pasa eso. Tengo uno, el tercero de los que tengo es por internet, uno de educación. Ah, bueno, yo voy a estar en esa educación. Yo soy ¿cómo es que se dice? El leader speaker, ¿cómo es? El que modera de ese grupo. Ah, Sí, no, genial, no está divertido genial. eso por internet. Dale, Es, buenísimo. es una pena. Dale, algo de eso tomé del primer capítulo que recién lo leí, así es que algo de eso por ahí podemos comentar. Vamos para adelante. ¿Qué tal? Perdonen que estamos charlando, lo que sucede es las oportunidades del Zoom, ¿no? No nos vemos no sé hace cuánto tiempo, entonces, bueno, uno aprovecha. Como siempre me presento, pues ya nos conocemos, soy, bueno, Edgardo Zablowski, soy el rector del SEMA, y hoy lo tenemos a Agustín Echevarne. Agustín es, bueno, director general de Libertad y Progreso, y bueno, va a exponer hoy sobre la tecnología y la libertad educativa, bueno, tema relevante, ¿no? ¿Qué puertas, qué riesgos, qué oportunidades nos genera, bueno, esta revolución tecnológica que medio impulsó el COVID? Ya se venía, pero el COVID terminó de impulsarlo. Agustín, el espacio es tuyo. Mil gracias por participar. Muchas gracias, Edgardo, y muchas gracias a Uxema. La verdad que es un placer la oportunidad que me dan de salirnos de este lugar de confrontación que estoy generalmente en la política. Es como que los argentinos estamos todavía entrampados en unas ideas falsas que nos están metiendo permanentemente en una especie de conflicto permanente. Así es que esta oportunidad de mirar las cosas que están ocurriendo en el mundo, la velocidad que tienen y que tal vez nos sirva para soñar con un cambio de paradigma, ¿no? Yo me imagino que la inteligencia artificial, el deep learning, están haciendo un cambio que puede ser tremendo en la educación. Y hay autores como Ken Robinson, Salman Khan, Sugata Mitra, Daphne Keller, que venían anticipando esta revolución educativa, pero que hoy está en plena vigencia, ¿no? Es como que empieza a haber algo que puede ser un salto astronómico. Y en el caso de la Argentina, necesitamos casi, yo diría, una especie de wormhole, ¿no? Que nos permita cambiar de universo y salir de este universo del pasado, donde nosotros estamos entrampados en, no sé, en algún lugar de extraño de hace 70 años atrás, y debemos que saltar para llegar al mundo de hoy, que está en el resto del mundo, pero que no está en Argentina, ¿no? Entonces, para hacer, si te parece, una pequeña en resumen de dónde vienen estas ideas, o por lo menos cómo yo las fui viviendo, yo empecé a mirar esto. El otro día encontré un libro de 1995 y lo puse a releer y me impresionó porque yo me había olvidado que lo había leído. Y son todas estas ideas que ya estaban metidas por los matemáticos que estaban trabajando en inteligencia artificial en 1999. El libro se llama Complexity. Pero mucho más adelante, y este lo tengo mucho más cercano, en el 2005 salió un libro que a mí me voló la cabeza, que se llama The Singularity is Near, ¿no? When Human Transcends Biology, de Ray Kurzweil. Y ahí él mostraba esta aceleración inevitable del cambio tecnológico. Es lo que Moore había dicho ya en el año 70, donde produjo que las computadoras iban a duplicar su capacidad cada 2 años. Lo cual al principio no parecía gran cosa, pues pasabas de 2K, o sea, de 2000 bytes a 4000 bytes, y eso no era gran cosa. Pero ahora que pasás de una computadora que tiene 2 terabytes a una que tiene 4 terabytes, el salto es gigantesco. Para darles una idea, un terabyte o una computadora que tiene 2 terabytes equivale a, o sea, pasar de 2 a 4 terabytes equivale a pasar de 1 millón a 2 millones de libros de 500 páginas. Esa es la capacidad que tiene una computadora hoy y lo que va a tener dentro de 2 años.
pasar una computadora que hoy te equivale a 2 millones de libros de 500 páginas, perdón, de 1 millón a 2 millones. Es un salto gigantesco lo que estamos viviendo. Y esto además, por supuesto, es un ritmo que este ritmo de duplicación se aplica a muchas cosas, a la robótica, a la biogenética, a la tecnología, a la inteligencia artificial, a la biomimética, que son estas nuevas disciplinas que empiezan a nacer y que son extraordinarias. La biomimética es copiar soluciones de la naturaleza, ¿no? Esos son temas tremendos. Y ahora, con el tema de los algoritmos y las máquinas y el desarrollo de también el machine learning, tenemos claro que los robots van a ir liberando a los humanos de todos los trabajos aburridos y repetitivos. Es decir, que van a desaparecer el 50% de los trabajos actuales. Y por eso es la importancia que tiene lograr esta revolución educativa, ¿no? Cuando llegamos a la inteligencia artificial, para entender un poquitito de dónde venimos, vamos a empezar a hablar de lo que es la inteligencia artificial débil y lo que sería el strong AI, o IA, ¿no? La inteligencia artificial fuerte. La débil es la que empezó, si quieren, por ejemplo, con la computadora de IBM, que se llamaba Watson, que empezó a resolver problemas de diagnósticos de salud, pero terminó haciéndolo mejor que un médico promedio. Probablemente no mejor que el mejor médico, pero sí mejor que el médico promedio, lo cual hace que el costo del análisis de un diagnóstico puede reducirse de una manera impresionante. Luego vino Deep Blue, y Deep Blue le llevó a ganar a un problema complejo, que es ganar, por ejemplo, un partido de ajedrez al mejor ajedrecista del mundo. Ahí ya no al ajedrecista promedio, sino al mejor ajedrecista del mundo. Y esto fue una computadora que tardaron 10 años en enseñarle a jugar al ajedrez. Pero en cambio, en un tercer nivel ya fue AlphaGo. Y AlphaGo fue una computadora que en realidad le enseñaron a aprender por sí misma a jugar al Go, que como saben, el Go es un proceso, es un juego mucho más complejo que el ajedrez. Entonces, esta computadora, en apenas 6 meses, aprendió por sí misma a jugar al Go y le ganó al campeón mundial de Go. Incluso se cree que tuvo muchas jugadas, los que conocen el Go, que tuvo muchas jugadas que se consideran completamente creativas, lo cual genera también un primer tema de interrogante interesantísimo, si las computadoras pueden ser creativas. También vemos, por ejemplo, Siri y Alexa, que utilizan esta metodología de asistencia, digamos, esta metodología para asistir al lenguaje. Y la utilizan para tener respuestas que al principio eran muy torpes, pero hoy son cada vez más sofisticadas. Si a eso le sumamos lo que está haciendo Amazon, Netflix, Spotify, Pandora, que utilizan todas estas metodologías de inteligencia artificial para recomendarnos las cosas que nos gustan, y por supuesto también la usan las empresas para vender, y los algoritmos que utiliza Google y demás. Es impresionante el avance y la velocidad del avance de todas estas tecnologías. Pensemos en empresas como Luminar, que están desarrollando la tecnología para los autos autónomos. Esto es un cambio que va a ser inmenso. Los autos autónomos implican que en poco tiempo más, en una década o a lo sumo 2 décadas, prácticamente van a desaparecer los autos personales. Es decir, que todos tendríamos autos de uso compartido y que simplemente lo vas a utilizar cuando lo necesites. Porque hoy tenemos el 90% de los autos ahora están estacionados. Es decir, que utilizás un bien de capital 1/10 o menos de lo que podrías estar utilizándolo. En cambio, cuando tengamos autos de uso compartidos, la producción automotriz va a ser un 20% del actual o un 10% del actual, y vamos a tener mejor servicio sin necesidad de ir al taller, de cambiarle las gomas y una cantidad de cosas. Entonces, esto es, digo simplemente para ir mostrando cómo viene acelerándose todo este proceso. En un mundo donde el progreso empieza a desmaterializar la producción. Esto es muy importante. Un simple celular reemplaza a millones y millones, o miles por lo menos, en realidad, sí, millones, bien digo, de productos
pues incluimos todos los libros, por ejemplo, al que puedas acceder por un celular, estamos hablando de millones de productos. A costo marginal cero, en muchos casos, por ejemplo, todos los libros clásicos, pero una cantidad de otros productos que también están a costo marginal cero. El otro día descubrí que bajás una aplicación y podés ver las estrellas, sabiendo cuáles, mirás hacia arriba y te ubica cada una de las constelaciones y demás. Es decir, que es la realidad aumentada. Y esa realidad aumentada es gratuita. Entonces, imaginemos lo que significa, por ejemplo, para un maestro que enseña astronomía, salir de noche al jardín y tener esta tecnología para mirar las estrellas con el teléfono, viendo todas las constelaciones en tiempo real, en el momento donde están ubicadas. Es realmente absolutamente apasionante. Y es a costo cero. Es decir, a costo marginal cero. Bajás gratuitamente la aplicación y la utilizás. Luego, si pagás unos pesos adicionales, tienes una cantidad de cosas adicionales, pero tienes lo básico, ya es extraordinario y es a costo cero hoy. Y por supuesto, esto muchos lo podían ver como una cosa negativa, porque tienen miedo al desempleo tecnológico, como tenía Keynes. Sin embargo, cuando uno mira los países que están más avanzados, son los que tienen menos desempleo. Si tomamos antes de la pandemia, porque por supuesto con la pandemia aumentó el desempleo en todas partes, por decisión del gobierno de cerrar las economías. Pero antes de la pandemia, Estados Unidos, Alemania e Israel tenían un desempleo menor al 4%. Es decir, que ahí no había problemas. Entonces, la creatividad es lo que va a alejar al hombre de todos estos trabajos aburridos y repetitivos. ¿Sí? Se van a multiplicar los trabajos que requieren nuevas ideas, más sofisticadas, más entretenidas. Y entonces no es un problema de falta de trabajo, sino que va a cambiar la forma de trabajar. Digo todo esto para poner en contexto lo que está ocurriendo. ¿Sí? Ahora, los trabajos del futuro van a requerir habilidades que no son replicables por las máquinas, porque lo que sea replicable por las máquinas las terminan haciendo mejor y más rápido. Vas a requerir creatividad, imaginación, capacidad de investigar, inteligencia emocional, desarrollar las artes, la música, la empatía, la inteligencia espiritual, una cantidad de cosas que son más difíciles de replicar por las máquinas. ¿Sí? En ese contexto es que la revolución educativa es clave y es urgente. Argentina va a tener enfrente un desafío enorme porque los niños que hoy ingresan al jardín de infantes van a salir como profesionales en un mundo enteramente diferente al actual. Un mundo donde va a ser un mundo donde va a haber una enorme abundancia, pero donde van a surgir problemas enteramente nuevos, que hoy no tenemos las soluciones, no podemos dar las recetas. Lo que tenemos que enseñar es el pensamiento crítico y la forma de analizar los problemas, sea cuales fueren. Pero no tenemos las soluciones, no es un manual que podemos estudiar y simplemente devolver lo que te enseñaron exactamente palabra por palabra y te sacás un 10 porque tenés una gran memoria. Eso no sirve para el mundo que se viene. Entonces, hoy tenemos empresas y organizaciones que se están dedicando a cambiar la educación, utilizando todas estas herramientas. Tenemos empresas organizaciones como Century, como Coursera, como Khan Academy, como otras que ya están diseñando y evaluando la tecnología de la educación utilizando ciencias de la enseñanza y las técnicas de la inteligencia artificial, ensamblándolas, tecnología y educación basada en ciencia y en Big Data, con lo cual los maestros y los estudiantes van a poder estar desarrollando sus progresos intelectuales, emocionales y sociales asociándose a este tipo de tecnologías. Entonces, para entender un poco qué es la inteligencia artificial, es como si fueran redes neuronales que se van utilizando, o sea, redes de algoritmos que tratan de asemejarse a cómo funciona el cerebro, como si fueran redes neuronales, que son, por supuesto, algoritmos mecánicos o cibernéticos de las computadoras. Ahora, esto permite el aprendizaje autónomo, que se llama el machine learning. O sea, estas múltiples capas de redes neuronales permiten desarrollar lo que se denomina deep learning, ¿no? O aprendizaje profundo.
que luego puede ser transferido a otros procesos para resolver diferentes problemas. A eso llaman transfer learning. Lo que podés desarrollar en un lugar con estas capas neuronales y utilizando cantidad de trillones de datos que están en las redes. Recordemos que esas redes que hoy tenemos pueden ser las redes sociales, puede ser el Google, pero a todo eso hay que asociarle después lo que va a ser el Internet of Things, es decir, todos los chips que van a estar conectados a los autos, a las heladeras, a todos los objetos que tenemos. Toda esa red infinita va a ser una red enorme, inmensa, porque va a estar produciendo datos, van a poder ser procesados por estas redes de inteligencia artificial, estas redes neuronales o capas de redes neuronales que permiten ir aprendiendo, pero que van a permitir a las computadoras aprender por sí mismas, digiriendo estos trillones de datos, como van a estar mirando lo que están haciendo los maestros en todo el mundo, lo que están haciendo los alumnos en todo el mundo, van a poder ver cómo resuelven los problemas, uno va a poder testearse cómo estás en relación a los demás. Ya hoy puedes entrar en Lumosity, por ejemplo, y vas siguiendo formas para desarrollar tu cerebro en distintas áreas, en memoria, en matemáticas, en distintos, y te vas midiendo contra 65 millones de personas que están haciendo lo mismo que vos. Con lo cual ya sabes qué porcentaje estás en tu capacidad intelectual en cada una de las áreas y vas viendo cómo puedes mejorar con entrenamiento. Y eso te da un estímulo enorme. O sea que todo esto va a permitir desarrollar nuevos sistemas de educación que van a estar tecnológicamente asistidos por tutores no humanos. Y eso es un cambio enorme en lo que va a ser la educación a distancia, en lo que va a ser la educación para el homeschooling, para que los padres puedan ayudar a la educación a sus hijos, conjuntamente con estos tutores artificiales, y así al principio los maestros podrán usar esta asistencia para conocer y para ayudar a los alumnos, porque también los vas a conocer a los alumnos, van a saber estos tutores cuáles son tus debilidades y cómo puedes mejorarla. Y vas a poder tener a distancia de un clic cuál es el mejor maestro del mundo que te pueda ayudar y acompañar para superar esa debilidad o para desarrollar una habilidad, porque no solo los problemas, sino las potenciales habilidades que cada uno tiene. Y esto va a generar un contexto que hoy se llama The Rich Learning Environment, es decir, un contexto de aprendizaje rico, ¿no? Donde los estudiantes van a estudiar un tema por su cuenta o en grupos para luego presentarlos en una mesa de debate. Entonces, fíjense lo rico y lo divertido que va a ser todo esto. Porque no es que te van a dar un manual de texto para que estudies y lo regurgites. No, un grupo va a estar estudiando un tema. Cada uno por su cuenta va descubriendo diferentes cosas, van a estar investigando y luego se juntan y lo presentan en una mesa de debate, donde el maestro los va a guiar, van a discutir con un nivel totalmente superior de entendimiento a cómo son las clases de hoy en día, va a ser mucho más interesante y divertido, y vas entonces a poder solucionar incluso problemas reales. Podés plantear problemas reales y buscar soluciones reales. Entonces no vas a estar aprendiendo lo que han hecho en el pasado, sino que puedes estar investigando lo que está pasando en el presente y proponiendo soluciones para el futuro. Eso hace que la creatividad y la imaginación vuele y estés mucho más estimulado y sea mucho más divertido ir a clase en un colegio. Y siempre buscando respuestas nuevas, con la idea de que todas las respuestas son siempre provisorias, ¿sí? Entonces, lo que estamos desarrollando es el pensamiento crítico, el respeto por el prójimo, es el respeto por las ideas de los demás, entender que pensar distinto no está mal, al contrario, eso es riqueza. Entonces tenemos al maestro que si bien cuenta con un conocimiento previo, no puede trabar lo que están haciendo los demás, sino que tiene que estar abierto a escuchar, a investigar también él y a permitir que sus alumnos estén también investigando, ¿no? Por supuesto, esto no significa que vas a dejar de lado la lectura. Yo creo, los japoneses, por ejemplo, siguen manteniendo la idea de que hay que leer un libro por semana. Entonces, cualquier chico que empieza a estudiar en el colegio, cuando termina el colegio, ha leído unos 500 libros. Entonces ya tienes tu propia biblioteca.
además de todas estas cosas. Ese es el mundo al que nos vamos a enfrentar a competir. Y por eso es importante comprender esto como una oportunidad tremenda, pero también, y con esto voy cerrando para empezar el diálogo, que siempre es lo más divertido, el desafío que implica, o el riesgo que también tiene, con respecto a la libertad. Porque esta tecnología, que puede ser extraordinaria para ampliar las libertades, también puede ser utilizada para reducirlas. Y ese es un riesgo enorme. Entonces tenemos que volver a replantearnos todos los principios que exponía Herbert Spencer, ¿no? La importancia de que el intercambio tiene que hacerse con la mayor, más amplia libertad posible. Entonces, si es cierto que la felicidad es el objetivo inherente de la existencia humana, y que cada hombre tiene que ser libre, porque es la única manera de buscar nuestra propia felicidad. Y ahí es donde yo creo que hay un riesgo enorme en el sistema argentino, en el sistema donde la escuela es estatal, donde la CONIAU se mete con las universidades, donde el Estado decide cuáles son las currículas, donde el Estado ha cambiado directamente lo que significaba la educación, que era justamente ese lugar donde uno acompaña a un alumno a desarrollar sus propias habilidades y sus propias diferencias, en algo completamente distinto que es mucho más parecido al adoctrinamiento. Con la doctrina de Freire, o estuve leyendo el fin de semana un chico que se llama Bounty, toda persona menor que yo es como un chico, ¿no? Un pedagogo de Catamarca que está hablando del derecho a la educación. Pero para ellos el derecho a la educación no es el de Alberdi. El de Alberdi era enseñar y aprender en libertad. O sea, la libertad de enseñar y la libertad de aprender lo que cada uno quiera. Mientras que ellos creen que el derecho a la educación, estos nuevos generación de derechos que se han ido armando, para ellos el derecho a la educación es a ser educado en función de lo que el Estado cree que es bueno para vos. No en función de lo que cada persona cree que es bueno para sí mismo, en función de sus habilidades y sus intereses, sino en función de lo que el Estado cree que es bueno para la sociedad, con un pensamiento mucho más colectivista, donde entonces quieren que todos sean iguales, pero ya no iguales en oportunidades, sino que pretenden que sean iguales en el producto final, lo cual es, por supuesto, imposible y genera enormes injusticias. Entonces la educación tiene que ser asociada a la justicia y a la libertad. Sin eso, creo que es peligrosísimo el uso de estas herramientas, de todo lo que sería la inteligencia artificial, que se puede transformar en todos los problemas que mostraba George Orwell en 1984, en el 1984, ¿no? Cuando hablaba de lo que era el thought crime. A mí me hace acordar mucho a lo que hoy es la neoinquisición, como la llama Axel Kaiser, o el cancel culture, ¿no? Esto de que han actuado incluso contra gente que era moderadamente de izquierda, como Steven Pinker y demás, y los pueden expulsar de las universidades, pretenden sacarle los premios que han tenido. Después también Orwell habla de newspeak, esto de que te inventan nuevas formas de hablar. Ahora, en la cantidad es impresionante el adoctrinamiento en la educación en ideología de género, en cómo esta nueva forma, esta neolengua que quieren imponer, ¿no? O sea, el thought police, el newspeak, el thought crime también existe. O sea, pensar diferente pasa a ser un crimen, el unperson. La idea del memory hole, hay que volver a leer a George Orwell, porque creo que también es importante, y con esto sí cierro el tema, ver el tremendo potencial positivo que tienen estas tecnologías para liberar a la gente y para que puedan desarrollar sus habilidades, pero también hay que ver el riesgo enorme que si estas tecnologías las utiliza el Estado para dominar. Bueno, gracias, Agustín. Hay un montón de preguntas. Me tomo la libertad de hacerte la primera pregunta. Me tenté, ¿qué le voy a hacer? No, siempre trato de evitarlo, digo, yo soy moderador, pero 1984, Orwell, o sea, es mi foto de hacia dónde vamos. O sea, yo leía el título bueno, de este seminario, Riesgos y Oportunidades.
Yo tengo una sensación que los riesgos casi sobrepasan las oportunidades. El riesgo que un Estado totalitario haga uso de la tecnología para saber que en este momento yo tengo esta lapicera en la mano, que estamos aquí hablando, de qué hablamos, y en función de lo que hablamos, bueno, nos hacen... no sé, no sé cómo lo ves, no entiendo cómo se puede, creo que es un arma poderosísima la tecnología para, bueno, para que el totalitarismo ejerza más fuertemente bueno, su autoridad, su poder. Sí, yo te diría que yo creo que tenés dos tecnologías contrapuestas, por ejemplo. Una es la inteligencia artificial, que es el uso de este Big Data. A mí me generó en este último año mucho temor cómo se han comportado las empresas privadas. Google, Facebook, Twitter, cómo lo prohibieron, lo banearon, como dicen los chicos ahora, a Trump, al presidente de los Estados Unidos. Prohibirle la libertad de expresión al presidente de los Estados Unidos demuestra el tremendo poder que tienen estos personajes. Y luego me preocupó muchísimo lo que hicieron con Parler. Parler era una red social que justamente quería mantener la total libertad de hablar, y que uno lo puede bloquear al que no le quiere escuchar. Entonces no estás obligado a escuchar a nadie que no quieras escuchar, pero sí puedes escuchar a todos los que vos querés escuchar, más allá de que estén diciendo algo que sea correcto o incorrecto. A mí me han hecho en Facebook, me han bloqueado comentarios y me han alertado de que si sigo en esa situación me pueden cerrar la cuenta, ¿no? Simplemente porque no estaba de acuerdo con lo que el mundo estaba haciendo con el tema de la pandemia, de esta exageración del pánico. Entonces, todo lo que vos pones para que simplemente sea una mirada distinta, pero incluso he postulado, por ejemplo, he puesto, para divulgarlo, un paper académico de una doctora de Johns Hopkins. Y Facebook me puso una alerta diciendo que ese paper hay que ponerlo en contexto, dicen ellos, y ponían como respuesta un paper escrito por un estudiante de Johns Hopkins, que sostenía la tesis oficial, por supuesto. Entonces, eso yo coincido contigo que es un riesgo enorme. ¿Dónde veo digamos, la contraposición o la contracara de esto? Lo veo en blockchain, en Bitcoin. Lo veo en todos estos jóvenes que son techies, que son nerds, que están también con sus computadoras y las están utilizando, si querés, para el bien, si podemos ponerlo, para la libertad, en función de aumentar la libertad. Y creo que pueden tener mucho éxito. Ahora también creo que va a haber muchos movimientos. Yo sinceramente pienso que los países se van a ir disolviendo, que va a haber la gente va a ir buscando el Valle de Galt. Te vas a empezar a decir, muchachos, basta, porque han exagerado tanto en el avance del Estado sobre los individuos que vas a empezar a buscar islas que te permitan volver a ser libre. Y las personas que quieren ser libres se van a volver a juntar y van a ser ciudades libres. Entonces yo creo que el riesgo existe, que es enorme, que vamos a ver un mundo que va a cambiar muy rápidamente. Si uno mira, viste, es un mapa de Europa, las fronteras de Europa en los últimos 1000 años, y vos ves cómo va cambiando completamente. O sea, ahora tenés en Argentina el Mendo Exit. Algunas personas podrán creer que eso es algo que puede ocurrir o que no puede ocurrir. Generalmente la gente cree que es una cosa artificial que no va a ocurrir. Bueno, yo digo que puede ocurrir. Y ahora estaba releyendo este libro que te comentaba de Complexity, que es de 1995, que habla de la matemática de la teoría de la catástrofe. Que básicamente es cuando vos te vas metiendo, por ejemplo, para hacerlo más simple del mundo, en un balcón sube una persona, es un cambio marginal, no pasa nada. Sube otra persona, es otro cambio marginal, no pasa nada. Pero en algún punto, un cambio marginal, sube una persona más y se cae el balcón. Ahora, esta matemática de la catástrofe también se utilizó para explicar la caída de civilizaciones enteras. Entonces, que por supuesto yo creo que no sirve para predecir la caída de una civilización, sí sirve para explicar o para aportar una explicación adicional a por qué se puede destruir una civilización. Pueden ser los aztecas, pueden ser los sumerios, pero, y se ha utilizado en sociología, en historia y demás para dar a explicarlo. Por supuesto, las matemáticas son limitadas para esas cosas, pero sirven para desarrollar la cabeza, ¿no? Así que, no sé, yo creo que va a ser lo que sí tenemos, por supuesto, es el tema de Jefferson, que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y yo diría que el precio de la libertad es la eterna lucha por la libertad.
Ok, me prohíbo seguir haciéndote preguntas, pero estoy tentadísimo que voy a ser de moderador, porque hay demasiadas preguntas del público y es injusto que no te las pase. Federico Esquilaberetsky te pregunta, hola Agustín, en un podcast que escuchó comparaban el descubrimiento del fuego por parte del hombre con las actuales redes neuronales, ya que son cosas que usamos pero que nos superan en comprensión, ¿no? La pregunta para vos es, ¿crees que deberíamos limitar las capacidades de esas redes o darle rienda suelta para que nos den información a la que sería difícil de acceder, de llegar en virtud de nuestras capacidades humanas? Bueno, yo creo que va a ser imposible prohibirlas o limitarlas. Creo que va a haber siempre formas de seguir hablando. Creo que la tentación de los reguladores va a ser regular todas estas cosas, pero siempre van por detrás y siempre aparecen cosas nuevas. Así es que, y tampoco, no creo que, tampoco que sea la forma, la prohibición. Sí creo que individualmente tiene que haber un montón de gente que esté proponiendo alternativas para separarse de eso. Por ejemplo, Parler, ¿no? Cuando las redes sociales empiezan a poner una policía del pensamiento, como están haciendo Twitter o Facebook o Instagram, bueno, que surge una red nueva que se llame, que pueda ser Parler u otra, y que los que quieren mantener el pensamiento crítico libre, abierto, y que puedas decir cualquier disparate. Hay un fallo del Justice Jackson en Estados Unidos que a mí me encanta, que cuando habla de la libre expresión. Él dice, la libre expresión no es para que puedas decir lo que es políticamente correcto, es para decir las cosas que te revuelven el estómago, o sea, para que ejercites la tolerancia, ¿sí? O sea, la libre expresión es para decir cualquier barrabasada, porque tal vez lo que la mayoría cree que es una barrabasada termina siendo la realidad, o más cerca de la verdad, como puede haber sido, por ejemplo, Einstein cuando hablaba de la relatividad antes de que fuera aceptada, ¿no? Porque recordemos que una cosa es cuando ya fue aceptada por todo el mundo y otra cosa son las primeras veces que empecé a hablar del tema y la gente decía, ¿qué disparate estás hablando? A mí me pasaba, yo daba charlas en 2005 sobre la singularidad porque había leído este libro de Ray Kurzweil, y se acercaban la gente y me decía, la charla está muy buena, pero al final te delirás. Bueno, al final te delirás era que podías tener autos autónomos, muchas de las cosas que hoy tenemos, hace 15 años atrás, parecían delirantes. Esa era la palabra que me usaban. Los Entonces, supersónicos, como siempre me gusta decir. buenísimo, los supersónicos, tal cual. Sí. Ok, avanzo. Hay dos preguntas que las voy a unir, pues van a lo mismo. La de Marcos Milman y de Miguel Guerrero. Es la misma duda, el mismo temor. Pregunta, por ejemplo, Marcos, sin duda, el avance tecnológico, la inteligencia artificial, es fascinante, pero plantea interrogantes fuertes respecto a la sostenibilidad social. No es lejano el software médico, en alguna serie se lo ve, o planteos de robótica reemplazando el trabajo humano, ¿no? Y entonces la duda es, bueno, ¿cómo esto podemos evitar que se cristalice en desempleo? Y voy a la de Miguel, que es más específica de la Argentina, es en función de este marco que te acabo de definir, ¿cómo ves el futuro de la Argentina con estas tecnologías que van sacando mano de obra en muchas actividades? ¿Qué se hace con esas personas que quedan fuera del sistema? Bueno, lo que está pasando es que hay varios temas. Si lo miramos a nivel internacional, los países que están más avanzados en tecnología son los países que tienen menor problema de desempleo. El problema lo tienen los países que no están avanzados, que son proteccionistas y que tratan de defender el empleo del pasado. Eso es la Argentina. Entonces los sindicalistas están, como el mundo es exponencial, uno cree que uno tiene una costumbre por milenios o millones de años del ser humano, nuestro pensamiento es lineal, no es exponencial. Entonces uno cree que el futuro es parecido a lo que está viviendo, con algún grado de cambio paulatino. Pero el mundo es exponencial. Entonces los sindicalistas creen que están acá y el mundo está acá arriba. Entonces te siguen defendiendo, por ejemplo, que te manden las cartas por correo, y una carta por correo de una factura telefónica o lo que sea, implica cortar árboles, hacer papel, imprimirlos, distribuirlos, tener transporte, o sea, tener autos, caucho, la cantidad de industrias que necesitas para que te llegue la carta en papel a tu casa.
Bueno, todos esos trabajos que requieren hacer eso, ellos creen que eso es defender la fuente de trabajo. Cuando en realidad te lo mandan por un email, la misma factura, con un costo marginal 0. Todo ese trabajo tiene productividad 0, o peor, tiene productividad negativa, porque genera un montón de perjuicios al medio ambiente, a una cantidad de cuestiones, a haber más tráfico en las rutas, a todo lo que se te pueda ocurrir. Con lo cual, por supuesto, los países que pretendan conservar todos esos trabajos antiguos van a tener un inmenso problema de competitividad y, por lo tanto, van a tener problemas de desempleo. En cambio, los países que acepten todas estas tecnologías lo más rápido posible, que sean muy libres, muy abiertos y que reemplacen todo lo que es improductivo por todo lo que es productivo. Ponés, por ejemplo, el free flow en las rutas y entonces no necesitas las cabinas de peaje, sino necesitas a la persona que está en la cabina de peaje, que es un trabajo horrible. Estás todo el día contando moneditas. O sea, es un trabajo espantoso que es absolutamente inútil y costoso, y tampoco tenés que frenar el tráfico, como se frena en las cabinas de peaje, y no tenés que, además, es el aumento de los costos porque bajás la velocidad, subís la velocidad, eso es aumentar el costo de transporte. Es decir, todo mal. Cuando hoy la tecnología te permite hacer el free flow, que simplemente te lo debitan de la tarjeta de crédito. Entonces, para poder ser competitivo en este mundo y no tener desempleo, tenés que primero eliminar todas estas leyes laborales restrictivas. Segundo, tenés que, por supuesto, tener un país con menos regulaciones, menos impuestos y todo lo demás. Y es clave la revolución educativa de la que estamos hablando. Es absolutamente clave. La educación de hoy no sirve para el mundo que estamos viviendo, no para el mundo del futuro. No sirve para el mundo de hoy. No sirve para el mundo de hoy. Nosotros necesitamos desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la imaginación, la capacidad de investigación, todas las cosas de las que estamos hablando. Y la escuela de hoy no te enseña eso. Entonces, no te acompaña en el aprendizaje de todo ese tema, de todos los desarrollos de las habilidades de las personas. Que fundamentalmente la educación tiene que desarrollar esa capacidad que los ingleses llaman el true grit, que es el carácter de cada uno, la resiliencia, la capacidad de templanza, el coraje de pensar, de aprender, esa capacidad de resiliencia que te da el tener autoestima alta, porque has desarrollado tus habilidades de manera lo más completa posible, las distintas facetas, las intelectuales, las emocionales, que son importantísimas para el mundo del futuro, cómo conectarte con otras personas y demás. Hay mucho, mucho trabajo en el futuro que va a tener que ver con la inteligencia emocional, con el cuidado de los mayores, con el cuidado de los enfermos, con el coaching, o sea, con acompañar a los que están diseñando cosas en las empresas. Realmente hay un universo inmenso de trabajos posibles, pero requieren otro tipo de educación. Ok, siguiendo con, con lo que acabas de decir, hay una pregunta de Marcos, la voy a unir porque está perfecto, dice Marcos. ¿Cómo hacer para expandir las nuevas teorías educativas? Estamos hablando de la Argentina, incluyo, cuando el sistema educativo en el nivel superior aún, bueno, pervivir con teorías del siglo XIX, XX, y ahí lo claro, tanto en terciarios como en universidades públicas y privadas, yo no estoy de acuerdo. La formación docente continúa teniendo una selección, bueno, de otros siglos, bibliografía desactualizada, etc. ¿Cómo puede ser ese nuevo mundo cuando quienes estamos del otro lado, me incluyo, somos dinosaurios? Bueno, ahí tenemos esta propuesta que has puesto vos, Edgardo, que la has propuesto, que la llamamos la EduCard, ¿no? Pues creo que ese es nuestro wormhole que nos permite ir a otro mundo distinto. Es decir, la vieja idea de Milton Friedman de los vouchers. Es decir, el método más progresista que tenemos es que quien tiene nuevas ideas tenga la posibilidad de aplicarlas con total libertad y experimentar con ellas. Entonces, la idea es que el Estado mantenga el financiamiento para las personas que no pueden pagar la educación de sus hijos, pero los padres, y esto es esencial para la libertad, es esencial, recuperen la educación de sus hijos. O sea, recuperen el control de la educación de sus hijos y que participen de la educación de sus hijos. Y esto me parece que es esencial y es la única manera que tenemos. Y por supuesto esto implica que desaparecen las currículas oficiales. Entonces podés partir de las currículas actuales como
como un punto de partida, pero a partir de allí todo el mundo tiene que ser libre de aplicar cosas y cambios no solo de las currículas, sino de los procesos de cómo hacerlos. Y también hay que dejar de lado muchas veces la idea de que hay solamente un tipo de exámenes que puedes hacer para saber si una persona está avanzando en su educación, sino tiene que haber diversos exámenes también, porque uno puede estar desarrollando su inteligencia de una manera diferente a cómo se mide, por ejemplo, en los test de PISA. Por supuesto, yo creo que está bueno seguir haciendo los test de PISA y demás para medirte en matemáticas, en ciencias, en lengua, con otros países y otras escuelas y otras personas. Pero es mucho más libre que eso, por ejemplo, lo del Lumosity. Lumosity es fascinante porque te va midiendo cada una de tus habilidades y las estás comparando permanentemente. Y se termina una cosa que para mí es lindísimo del futuro, que en realidad no necesitas exámenes, sino que lo que estás haciendo es como si fueran los juegos que teníamos de chicos, cuando teníamos el Space Invaders, o sea, que usábamos nosotros, ahora habrá un montón, o Age of Empires, no sé cuáles son los más nuevos que se utilizan hoy en día, pero que tenés niveles. Ahora, hasta que vos no superás el nivel 1, y podés jugar todas las veces que quieras, pero hasta que no superás el nivel 1, no accedes al nivel 2. Y no podés aprobar un examen con el 70%. Vos no podés aprender 70% de sumar y restar. O aprendiste a sumar y restar o no aprendiste. O sea, o tenés 10 o todavía no terminaste el nivel 1 y no puedes pasar al nivel 2. Entonces, este sistema le saca un montón de estrés y le agrega un montón de cosas divertidas, que vuelva a estar lo lúdico en la educación. Es muy importante jugar para aprender. Es muy importante, y eso requiere libertad, y requiere sacarte el estrés del examen. Y los chicos aprenden sin estrés, a un ritmo impresionante, divirtiéndose, hasta que entran a la escuela. Cuando entran a la escuela, baja el nivel de aprendizaje, aprenden mucho más lentamente, se aburren mucho más de lo que aprendieron en sus casas. En sus casas aprendieron a hablar, tal vez uno, o si sus padres son políglotas, tal vez aprendieron 2, 3, 4 lenguas, y lo aprendieron divirtiéndose, y aprendieron a caminar, y a andar en bicicleta, y a nadar, y a patinar, y un montón de cosas que han aprendido, y tal vez a bailar, o lo que fuere, y lo hicieron divirtiéndose. Entrás a la escuela, y es casi como entrar a una especie de prisión. Y eso es lo que hay que, creo que, cambiar completamente. Y la única manera es con enorme libertad, o por lo menos la única que nos imaginamos nosotros, ¿no? A ver, perdóname, sí, por favor. No, sí, era eso. ¿No? Ok, aquí yo estoy uniendo preguntas, hay muchas preguntas muy interesantes y bueno, me tienta el tema, no puedo evitarlo. Voy a hacer una excepción, en general no paso preguntas de que no tienen nombre, pero hay alguien que se identifica como espectador anónimo, me parece interesante la pregunta. Dice, soy estudiante de un instituto de formación docente que se llama Paulo Freire y la buena doctrina, entre quote unquote, no permite la disidencia sin descalificarla. Y él pregunta, ¿es posible minimizar el daño de las más llamadas pedagogías críticas si la mayoría de los docentes han sido formadas en ellas? Bueno, yo creo que podemos hacer muchas cosas para cambiarlas, porque tenemos estas tecnologías y demás nos han permitido una interacción, entre otras cosas, una enorme interacción entre las personas. Por ejemplo, en mi Instagram tengo más de 900 personas que me han mandado ejemplos de cómo los están adoctrinando. Y entonces es interesante porque cuando una persona empieza a creer que lo están adoctrinando o dudar si lo están adoctrinando, eso solo le abre la cabeza. La duda sola le abre la cabeza y empieza a mirar dónde. Entonces yo les digo, miren cada vez que aparezca la palabra neoliberal, que está por todas partes. Y entonces analicen con profundidad, con pensamiento crítico y abierto y con mucha atención, ¿qué les están diciendo? Porque cada vez que utilicen esa palabra neoliberal es muy probable que les estén metiendo falacias. Por ejemplo, que te digan que el gobierno de Videla era neoliberal. Y eso está en los libros de texto, en todos lados. Y por supuesto es una estupidez, no solo porque es todo lo contrario, o sea, los liberales somos los que trajimos las instituciones de la libertad, las constituciones, la división de poderes, la justicia independiente, la independencia del Estado de la Iglesia,
Todos esos son principios liberales. Los derechos individuales, la vida, la libertad, la propiedad privada. Obviamente una dictadura es lo contrario de eso. Pero aún si lo que dicen es en el tema económico, tampoco lo era, porque no tenían nada de liberal el programa que aplicaron. Si nosotros proponemos bajar el gasto público, ellos aumentaron el gasto público. Proponemos no tener deuda, ellos multiplicaron por 4 la deuda. Nosotros proponemos eliminar la inflación, porque sabemos que la inflación es el incremento de la cantidad de dinero, y ellos hicieron un programa heterodoxo, que era la famosa tablita de Martínez Dios, para tratar de ir bajando la inflación de a poco, con un sistema completamente distinto. Proponían por internet, por la propaganda oficial, que propaganda oficial ya es contrario a los principios de la libertad, pero en la propaganda oficial explicaban cómo bajar los precios y hacían saltar a los empresarios para bajar los costos. O sea, todo mal, no entendían, no tiene nada que ver con el pensamiento nuestro, tampoco en economía, ¿no? Entonces, hay muchas falacias, pero lo más interesante es que cuando los jóvenes o los niños se empiezan a dar cuenta que están tratando de adoctrinarlos, les sale la rebeldía. Y la rebeldía es liberal. Entonces, te libera porque empezás a buscar otras alternativas. Y lo que nosotros les decimos no es que adopten el adoctrinamiento liberal, para nada, sino las reglas de los principios del iluminismo, que es analizar todas que lean todo, que lean a Marx, que lean a Gramsci, que lean a Keynes, lean todo, lean todas las campanas, pásenlas por el matiz de su propia mente, por el sentido común, por su propia racionalidad, contrasten con los datos de la realidad y saquen sus propias conclusiones y preséntenlas en debate a los demás a ver si se sostienen. Es decir, y siempre tratando de evitar las falacias contra las personas, falacia ad hominem o las de cambio de tema, las típicas falacias que están permanentemente utilizando, por ejemplo, en un manual de la Cámpora, que les propone a los chicos para debatir que usen esas falacias. Ok. No puedo evitar hacerte una pregunta, dado que el ambiente me invita a hacerlo. Bien disruptiva, con los riesgos de la tecnología. Yo hace rato, perdonen que, bueno, para el público que hoy estoy haciendo más preguntas del usual, pues bueno, tenerlo a Agustín aquí no todos los días lo tenemos. Realmente me interesa su opinión. Yo creo que hay adelantos tecnológicos que generan beneficios impresionantes. Zoom, Meet, ahí tenemos un par de ellos. Pero yo tengo la sensación que generan costos muy grandes también. Si no existiría Zoom y Meet, creo que las políticas que se hubiesen llevado a cabo en el mundo frente a la pandemia serían distintos, serían muy distintas. Y yo no sé en un análisis de costo-beneficio, bueno, si esto no ha generado más costos que beneficio, la locura a nivel planetario que se está viviendo, por así decirlo. O sea, yo sé que es muy disruptivo, yo sé que puede ser un delirio, pero es algo que es lícito plantearse, ¿no? Free lunch. Todo tiene costos. Esto genera un costo. O sea, estamos todos recluidos porque tenemos una facilidad, es mucho más barato usarlo. Podemos estar conectados de esta forma. ¿Qué hubiese pasado si no existían? Es muy buen punto, Edgardo. La verdad que es un muy buen punto y yo creo que estás en una intuición correcta, que por supuesto sería dificilísimo probarlo, pero yo tengo esa intuición y la tuve desde el principio, cuando en marzo del año pasado yo escribí un artículo, me acuerdo, que hablaba, fíjate cómo estas cosas vienen desde hace milenios, ¿no? De un cuento sufí. Un cuento sufí donde contaba que la peste se encontraba con un filósofo en el camino. Y entonces le pregunta el filósofo, ¿hacia dónde vas? Y la peste le dice, voy a Bagdad. ¿Y qué vas a hacer? Voy a matar al 10% de la población, ¿no? Una peste que iba hacia Bagdad. Y al tiempo se vuelve a encontrar en otro camino el filósofo con la peste y le dice el filósofo a la peste, la interpreta y le dice, lo interpela y le dice, me has mentido, no murió el 10%, mataste una cantidad inmensa de la población. Dice, no, yo te cumplí. No sé si el 1% por ahí debe ser, por ahí que voy a matar, poner el 1%. Dice, y no mataste el 1%, mataste el 10%. Dice, no, yo maté el 1%. El otro 9% fue el pánico. Entonces, cuando uno utiliza las redes, la televisión,
y todo esto para multiplicar el pánico, porque tenemos más conocimiento, sabemos cada persona que se muere, entonces eso genera un costo inmenso. Yo estoy convencido que el costo que ha generado es mucho mayor que las vidas que han salvado. Pero sé que es difícil de probarlo y me han bloqueado muchas veces de las redes por decir estas cosas, por plantear la duda. ¿Sí? Porque yo no lo digo como una certeza. No, Lo digo no, simplemente es duda, es preguntarlo, charlarlo, es tabú, es tabú. está y yo tengo esa intuición de que realmente hemos tenido un costo mucho más grande que los beneficios. Y tengo también la duda de si vacunar a toda la población es razonable o no. Mi sensación es que no, que los que son de riesgo es una cosa, pero el resto tenemos que tener un sistema inmunológico bien, ¿no? Expandido. Y ojo que yo me vacuno contra la gripe, no soy, he tenido temas de alergias y qué sé yo, o sea que yo me vacuno contra la gripe, no soy antivacuna. Lo que pasa es que estas son vacunas experimentales y diferentes a las anteriores porque están utilizando el ARN, o sea, se están metiendo en el código genético, es un tema bien complicado que no han tenido éxito en el pasado y ahora están poniéndolo masivamente, pero a escala de la humanidad. Entonces puede ser peligrosísimo. Para mí me parece muy razonable a las personas de mayor riesgo y qué sé yo, entonces compensás un riesgo con otro. Pero por ejemplo, los jóvenes no tienen riesgo. ¿Por qué se van a vacunar? A menos que tengas enfermedades previas. Y el drama que yo veo es esto del cancel culture. No te permiten plantear estas dudas. Se enojan. Tal cual. Ok, avanzo, vuelvo al panel, perdonen que entré con algunas preguntas. A ver, otras dos preguntas de Carlos Arana y Francisco de Angelis. Carlos te dice, ok, entonces en este nuevo mundo, ¿no? Donde tenés inteligencia artificial, ¿cuál consideras que va a ser el rol del profe y del maestro? ¿Cuál debería ser entonces su entrenamiento y capacitación en un sistema educativo muy distinto donde la inteligencia artificial tiene un rol? Y complementado con esto, pregunta Franco, ok, pero entonces este nuevo sistema educativo podría atenuar la producción, por así decirlo, de reguladores y sensores, o arriba, ¿no? La humanidad está condenada a un 1984. Bueno, tenemos el desafío y la lucha por delante, ¿no? Yo creo que tenemos que ir en contra de los reguladores y empezar a tener muchísimo más libertad, y eso va a depender de tener a los padres de nuestro lado. Entonces nosotros tenemos que conseguir que los padres reclamen volver a tener el control de la educación de sus hijos. Eso me parece que es una lucha muy importante. El rol de los maestros, creo que tiene que volver a ser el rol clásico, que era acompañar casi que de una manera mayéutica, como hacía Sócrates, ¿no? Con preguntas, estimular las preguntas más que las respuestas. Entonces, si el maestro va estimulando las preguntas y las curiosidades de los alumnos van a ir aprendiendo a una velocidad fenomenal. Y pedirle, sí, que el alumno traiga respuestas, que traiga respuestas, todas provisorias, siempre van a ser provisorias. Y los comentarios del maestro también son provisorios y aportan la idea. Y va a estar mucho más centrado en la parte emocional de conectar con el alumno para contagiar el amor al conocimiento, el amor a la superación personal. La educación tiene que ser la herramienta para la autosuficiencia, es decir, para que las personas puedan ser autosuficientes, y eso te permite desarrollar también la autoestima paralelamente. Entonces pueden construir cosas juntos. Sócrates era un albañil y hablaba mientras construían una pared. Ahora, en la construcción de esa pared ya había un montón de enseñanza, me imagino yo. O sea, simplemente en la dedicación que le pones al trabajo, en que las rectas son rectas. ¿Viste que en Buenos Aires no hay líneas rectas? Y vos vas a una ciudad como Nueva York, o me imagino Japón, no he estado en Tokio, pero me imagino que las líneas rectas son rectas. Acá no, acá es como que todo es más o menos. Bueno, esa es la falta de dedicación. ¿Viste el placer que tiene un ebanista o alguien que trabaja con la madera y logra que encajen las piezas con perfección? Cuando dos piezas de madera encajan con perfección, un cajón que entra impecablemente te produce un placer intelectual. Ese placer intelectual es lo que tiene que desarrollar
el maestro de alguna manera, ¿no? Desarrollar esa pasión por el conocimiento. Yo creo que no debe haber algo más fascinante y más rico desde el punto de vista intelectual y que te lleva a la felicidad que ver a algo que vos imaginaste desplegado en la realidad, como decía Tesla. No hay nada mayor que esa emoción que le produce un inventor versus su producto desplegado en la realidad. Imaginemos, ¿no?, a Steve Jobs viendo el iPhone. O sea, es extraordinario. O sea, ahí es donde está, me parece la cosa. Es un tema mucho más emocional, es acompañar. Ok. Como siempre digo, se pasa rápido la hora. Nos vamos quedando sin tiempo, son las 1:30, y tradición, los últimos minutos del seminario son del expositor. Lo que quieras, es tu casa. Mil gracias por haber participado, bueno, de este intercambio. Bueno, vos sabés lo que a mí me parece fascinante todo lo que hemos charlado. Este es tu espacio, unos minutos para vos, para que puedas con lo que quieras. Gracias. Ante todo, muchas gracias a ti, Edgardo, y a los que están escuchando y las preguntas que me han hecho y que participen en esto. A mí me apasiona el tema de la educación. Por supuesto, todo lo que he dicho también tienen que verlo como cosas provisorias, como yo no soy experto en estos temas, soy economista, así es que toco todo esto de oído, como se imaginarán. Pero creo que las preguntas son lo importante, ¿no? Es mostrar estas preguntas. Yo creo que hay que rescatar eso, la importancia de las preguntas, y que no hay preguntas tontas. O sea, no hay preguntas tontas. Toda pregunta hay que dedicarle atención, porque eso es clave. Y sí estimular a que hagan preguntas, porque también el espíritu de la libertad se empieza a conquistar desde muy chicos, ¿no? Uno tiene que superar, y un tema que parece muy importante es salir de la zona de confort. O sea, si les puedo recomendar algo, muchos supongo que serán alumnos de la UCEMA, es siempre tratar de salir de esa zona de confort. Por ejemplo, yo era una persona muy introvertida, y sin embargo doy clases por todos lados, pero, y antes me costaba tremendamente hablar en público, me costaba hablar en privado, o sea, imagínense, hablar en público era... Y sin embargo uno tiene que salir de su zona de confort. Si le cuesta el inglés, estudie más inglés. Si le cuesta las matemáticas, estudien más matemáticas, ¿no? Entonces, salgan de su zona de confort y crezcan. Al salir de la zona de confort no te permite crecer. Pero más que nada, yo creo que hay que mantener el optimismo. Me parece que la lucha por la libertad es fascinante. Yo siempre creo que hay algo que hace que el ser humano va a tender a buscar esa libertad. Y si tenemos un momento de estados totalitarios que pueden ocurrir, bueno, inventaremos islas en las cuales podamos estar con mayor libertad. Les planteo una, por ejemplo, como para hacer un seminario algún día que podemos plantearlo. ¿Es posible hacer el Valle de Galta en Argentina? Entonces, por ejemplo, tenemos espacios con millones de hectáreas desocupados. ¿Por qué no los ocupamos si hacemos un país liberal? Entonces, por ejemplo, tenemos una provincia con 200.000 habitantes. ¿Qué pasa si nos vamos 1 millón de liberales, ocupamos esa provincia, declaramos nuestra propia constitución y nos independizamos? Tentador, tentador. Bueno, Agustín, mil gracias. Mercedes, ¿querés cerrar vos el seminario? Sí, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Agustín, por venir acá y compartir tus ideas. Algunas de estas están en tu libro, ¿no? La clave es la libertad. Sí, hay un capítulo que se dedica a este tema, y hay, sobre todo, la bibliografía de ese capítulo vale la pena porque ahí van a tener, es como una puerta que se abre a muchas otras puertas que también pueden abrir. Así es que entrar Bueno, ahí. así que Hay libros que para mí son lindísimos, Notes Concerning Education, de John Locke, que imagínense, y es extraordinario. Y todas las cosas que dicen, gran parte de las cosas que dicen, son plenamente vigentes. Sir Ken Robinson, vale la pena leer, Sugatra Mitra, Samuel Kahn. Hay una cantidad de autores que valen la pena leer sobre estos temas y que yo creo que abren la cabeza. Y por supuesto, Montessori, María Montessori me parece genial, una genialidad. Estoy seguro que Edgardo está de acuerdo, ¿no? Esas personas como también Rudolf Steiner. La verdad es que hay muchos autores que tienen que ver con la educación liberal
que valen la pena escucharlos, incluso para los que sean padres, cuando estén pensando en la educación de sus hijos. Bruno Bettelheim. Hay una cantidad de autores que valen la pena leer, porque una de las cosas que no te enseñan en el colegio es a ser padre, y es muy difícil. Y cuando uno lee sobre la educación es una de las tareas más lindas, porque la educación, cuando uno está pensando en la educación de sus hijos, es un desafío para uno mismo, es un desafío intelectual enorme para uno mismo, pero además es un desafío a la generosidad, a la paciencia, a una cantidad de cosas que hay que tener para acompañar a los chicos en su educación. Bárbaro, Agustín, muchas gracias. Y bueno, a todos, el libro de Agustín se llama La clave de la libertad, está en Mercado Libre, y Agustín está en la Fundación Libertad y Progreso, por si lo quieren seguir, ahí desarrolla mucho sus ideas. Muchas gracias por todos por participar, muchas gracias Agustín, y la próxima edición va a ser en mayo con Walter Castro, ya se pueden anotar los que quieran. Muchas gracias. Y no se gracias Agustín, nos vemos cualquier día, espero, ojalá presencialmente. Totalmente, un gran abrazo. Para empezar mañana virtualmente. Chao, un abrazo.